Vamos a empezar. Hoy vamos a tratar el libro de Apocalipsis, los capítulos del 15 al 20. Ya con esto terminamos. Hoy terminamos el seminario, gloria a Dios. La palabra dice que el que persevera o el que persevere va a recibir una corona. Y eso habla de los últimos tiempos, pero también habla del carácter de Dios y cómo Dios premia a aquellos que son perseverantes. ¿Verdad? Empezamos muchos, terminamos un grupo, no todos se conectan, pero yo espero que realmente esto, va a haber una pregunta personal a cada uno, es que si realmente se vio todos los videos, aunque no se conecte. Y de eso dependerá también si se gradúa o no se gradúa. Bueno, más que un grado, porque realmente lo que queremos es hacer un reconocimiento a la asistencia y al aprendizaje, de terminar todos los exámenes. En el día de mañana debemos poner todos los exámenes, todos, porque al final le doy una sorpresa bien chévere que vamos a empezar de nuevo y yo sé que va a ser de mucha bendición, realmente de mucha bendición. Bendito Señor. Entonces vamos a empezar. Algunos, algunos aparte de del capítulo 15 al 20, que ya el recta final de Apocalipsis, y quisimos poner el libro de Apocalipsis en estudio especialmente por toda la connotación que tiene en como revelación. Y del 15 al 20 ya son la recta final. Entonces, pero algunos de los aparte aquí ya se han visto, por eso usted va a ver que no voy a introducirme a ellos, simplemente los vamos a pasar porque ya están y se hace referencia al tema que se dio, ¿verdad? Hay otros temas que aunque se hayan dado, me pareció importante tocarlos otra vez por la connotación que tienen. Entonces vamos a decir algunas cositas que van a interesar, yo sé que van a interesar y que vamos a reforzar, ¿ok? Bueno, si tiene alguna pregunta en la nota, por favor, como les pedí, Biblia en mano, porque vamos a comenzar a introducirnos y vamos a leer, necesito leer. Pero yo necesito saber aquí un momentico. Voy a entrar para tenerlos en la lista, porque necesito el orden, ¿verdad? Para decirle el primero que está en la lista que se pueda ir, pueda ir, pueda ir leyendo. Ahora vamos a entrar aquí un momentico para ver los asistentes y yo les voy diciendo quién se va preparando. ¿Listo? ¿Quién se va preparando? Hay 16 asistentes. Listo. La primera aparece Alexandra. Pastora Alexandra, mi esposa amada, como dice, como quieres que le diga, mi esposa amada. Bueno, realmente aquí vemos en el capítulo 15, versículo 16, que son los primeros que vamos a estudiar. Vamos a hablar sobre las copas de la ira de Dios. Y así inclusive se expresa el mismo Apocalipsis, de la ira de Dios. Parece algo que es contradictorio, parece algo que es ilógico, ¿verdad? Hablar de un Dios que viene con con toda su fuerza contra todo lo que aborrecieron de él. Es tremendo, o sea, es fácil de ver porque siempre hemos hablado de un Dios de amor, pero se nos olvida que Dios también es un Dios justo, ¿verdad? Y santo. Y esas son las cosas que de pronto mucha gente no ha querido entender. Pero vamos a tener que entender, vamos a tener que entender. Entonces, de esto habla de las copas, de cómo se vierten las copas y lo que pasa con las copas. Son juicios de Dios que vienen uno tras de otro, ¿ok? Que va a generar muerte, va a generar destrucción a todos los que están aquí, ¿verdad? Se supone que ya la iglesia no está, se supone que esto sucede en los últimos 7 años, la última semana, ¿verdad? Casi de la mitad hacia el final ya. Y vamos a ver, ya alguna cosa lo hemos visto porque hemos tocado inclusive hasta la batalla de Armagedón, todas. Pero son 7 ángeles, ¿verdad? Que aparecen con 7 copas de oro. Listo, entonces vamos a ver en qué consta y qué habla Apocalipsis sobre esto. Yo quiero que vayan midiendo las preguntas y todo. Pastor Alexandra, por favor, léame
capítulo 15, versículo 1 al 6, rápidamente. Vi en el cielo otra señal grande y maravillosa, 7 ángeles con las 7 plagas que son las últimas, pues con ellas se consumirá la ira de Dios. Estoy en nueva versión internacional. Vi también un mar como de vidrio mezclado con fuego. De pie, a la orilla del mar estaban los que habían vencido a la bestia, a su imagen y al número de su nombre. Tenían las arpas que Dios le había dado y cantaban el himno de Moisés, siervo de Dios, y el himno del Cordero. Grandes y maravillosas son tus obras, Señor Dios Todopoderoso. Justo y verdadero son tus caminos, Rey de las naciones. ¿Quién no te temerá, oh Señor? ¿Quién no glorificará tu nombre? Solo tú eres santo, todas las naciones vendrán y te adorarán, porque han salido a la luz las obras de tu justicia. Después de esto miré y en el cielo se abrió el templo, el tabernáculo del testimonio. Del templo salieron los 7 ángeles que llevaban las 7 plagas. Estaban vestidos de lino limpio y resplandeciente y ceñidos con bandas de oro a la altura del pecho. Uno de los 4 seres vivientes dio a cada uno de los 7 ángeles una copa de oro llena de furor de Dios, quien vive por los siglos de los siglos. El templo se llenó del humo que procedía de la gloria y del poder de Dios, y nadie podía entrar allí hasta que se terminaran las 7 plagas de los 7 ángeles. Ok, gracias, Pastor Alexandra. Mi amor, mi vida. Fíjense que eran 7 ángeles con 7 copas, que representan realmente la ira de Dios. Obviamente, hay muchas cosas que nosotros podemos interpretar como simbolismos, otras que sean verdad. Lo que sí que son ángeles que tienen la autoridad para desatar esto, ¿verdad? Que pueden ser que las copas representen algo específico o que realmente vengan con una copa en la mano. Hoy realmente no lo sabemos, yo creo que nadie va a poder saberlo hasta que suceda. Lo que sí es cierto, de pronto nadie lo va a ver porque eso sucede en los cielos, lo que sí se va a manifestar las plagas realmente, porque eran plagas que se estaban vertiendo en las copas y que el Señor lo que le estaba dando potestad a los ángeles de traerla. Fíjense que en todo esto de lo que nosotros vimos, tanto en las trompetas, ¿verdad? Como ahora, no sucede si Dios no lo permite, ¿ok? Son tiempos de Dios. Aquí hay algo importante porque cuando empieza el versículo 1 al 6, habla de unos mártires. Ojo con esto, habla de unos mártires. Entonces se entiende que si ya son los mártires, es las personas que han muerto por Cristo. Pero llama la atención porque también ellos dicen que vencieron. Pero ¿cómo así que vencieron si fueron muertos por el enemigo, por el anticristo? Pero esa muerte, es decir, le dio la entrada a ellos realmente a la eternidad con Cristo. Entonces, ahí es donde se plantea que cuando estén en la gran tribulación, la única forma de salvarse es que mueran, ¿verdad? Y que eso le dará la victoria y que van a vencer. Entonces, se habla de un mar, se habla aquí de un mar, inclusive eh, de vidrio, ¿verdad? Mezclado con fuego, porque habla entonces de lo que ellos realmente van a pasar, del sacrificio que van a pasar, de la dificultad que van a pasar, y que a la larga la muerte es lo único que lo va a ayudar a vencer, ¿ok? Entonces, esto es interesante porque habla entonces de lo que han de vivir. ¿Listo? Bueno, el versículo 7 al 8 habla entonces ya de las 7 copas. Y, a ver, alguien por favor, quien sigue aquí. Si ya tienen el listado, no tengo que decir el nombre, por favor. Ana Polo. Versículo 7 al 8. Rápido, rápido, necesito que sean ágiles. Pastor, pero la pastora Alessandra ya lo leyó. Ana Polo. ¿Ya lo leyó? Sí. Bueno, listo, ok, gracias, no importa. Ana Polo se prepara para el próximo. Entonces, del 7 al 8 habla ya de las copas, ¿verdad? Y se habla que eran 7 ángeles que venían con vestiduras sacerdotales. Dice, con lino limpio, resplandeciente y con un cinto de oro, que habla del oro, habla entonces de la autoridad que tienen sobre esto y vienen con autoridad para derramar las copas, ¿ok? El oro también representa juicio de Dios y estos ángeles venían con copa de oro. No se representaban realmente en un juicio.
estos son juicios que vienen sobre la humanidad. A veces no entendemos estas cosas, pero tenemos que pedirle sabiduría al Señor, ¿verdad? Dice en el versículo, oí una gran voz que decía desde el templo a los 7 ángeles, id y derramad sobre la tierra las 7 copas de la ira de Dios. Entonces, esa era la orden, coger y derramar copa por copa. Era una tras de otra, sobre la tierra, ¿ok? Sobre la tierra. Entonces, esto era un juicio. Y era la ira, es decir, Dios está esperando este tiempo para juzgar a todo aquel que se ha ido en contra de él, ¿verdad? Suena ilógico, pero es que vamos a entender que Dios es amor, pero también es Dios santo y justo. No se lo olviden que la definición de justicia es darle a cada cual lo que se merece. Y como esta gente hizo tanta barbaridad y ha hecho tanta barbaridad y va a hacer mucho más, porque la maldad va a crecer, vamos a entender después por qué Dios se viene directamente contra ellos, ¿verdad? Ahí dice la palabra que las copas van a traer plagas, van a traer todo tipo de plagas y vamos a verlas ahorita y van a ver, digamos, destrucción. De hecho, si los sellos representaban, digamos, un juicio, las trompetas también, las copas ya es lo último, donde Dios sale con toda su ira, ¿verdad? Para la humanidad. Llama la atención que aún en este punto, después de pasar las trompetas, que la vimos con la pastora Alexandra la vez pasada, la gente no se arrepiente, ¿verdad? Y sigue blasfemando contra el Señor. Entonces, todo esto está escrito y está profetizado. Ahora, eso lo podemos ver ahora, porque aún todavía, con todo lo que está pasando en esta época, la gente sigue y sigue en su maldad y sigue dándole la espalda al Señor. Es más, uno quisiera que inclusive cristianos se afianzaran más por la situación que está, y es al contrario, donde más se van para el mundo y le dan la espalda al Señor. Entonces, y si pasa en el cuerpo de Cristo, imagínate la gente que no cree en Dios, ¿verdad? Blasfemará más y más y más y más contra el Señor. Entonces, este es un tema que es de mucho cuidado y es muy serio, ¿ok? Es muy serio. Bueno, vamos a ver entonces la primera copa. La primera copa. Dice que la primera copa habla, y eso está en el capítulo 16, versículo 2, y dice que va a traer úlcera maligna y pestilente sobre los hombres que tenían la marca de la bestia y que adoraban su imagen. Acuérdense que van a haber dos tipos de personas: las que se marcan y las que no se dejan marcar. Pero las que no se dejan marcar ya en este tiempo ya están muertas, porque eso lo vimos ahorita, ¿verdad? En el capítulo 15. Ya están muertas, fueron mártires y ya están con el Señor. Entonces, ya en la tierra va a estar solamente las personas que están marcadas. Y el Señor entonces libremente, y aún no entiende por qué libremente se va a entregar toda esta ira, ¿ok? Entonces, la primera copa habla de una úlcera, imagínate, una úlcera que le salía en la piel y que tenía mal olor, o que va a tener mal olor sobre los hombres. Esto recuerda a la plaga que Moisés, ¿verdad?, ejecutó al pueblo de Egipto, que también traía todo este tipo de plagas o de llagas, ¿verdad?, en la piel, y que hablaba entonces de la desobediencia y de la rebeldía del rey de Egipto contra el pueblo de Dios y cómo maltrataba al pueblo de Dios. Entonces el Señor, por todo esto que hicieron, inclusive por matar a las personas esas que se salvaron a través de la muerte, pero aún eso Dios lo va a cobrar. Entonces, lo mismo que hizo el pueblo de Egipto contra el pueblo de Israel, también Dios lo cobró con plagas, con un tipo de plaga, por ejemplo, como esta, como una llaga, ¿ok? Pero también Moisés predijo que estos días iban a venir. Y llama la atención cómo Moisés desde tiempo atrás, en Deuteronomio capítulo 28, versículo 15, hablaba de esto. Dice el versículo así: pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, que vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán.
Dice el versículo 27 después, dice, Jehová te herirá con úlcera de Egipto, con tumores, con sarna y con comezón, que no puede ser curado. Y Moisés está hablando de la desobediencia, pero fíjense lo que va a traer todo esto sobre la humanidad. Entonces uno mira todas estas cosas que suceden y uno dice, ¿cómo puede ser que toda una humanidad pueda sufrir de plaga? Y estamos viendo indicios, ¿verdad?, de lo que puede suceder en una pandemia. Entonces ya nos queda más claro de cómo un tipo de virus o un tipo de bacteria se puede distribuir, ¿verdad?, tan rápidamente, porque si uno analiza, el coronavirus nació en diciembre, aunque hay historias que nacieron otra vez, pero en diciembre se supo, ¿verdad? Y ya en febrero ya estaba en los otros países. O sea, que realmente fueron 3 meses para que se difundiera el coronavirus en la mayor parte de los países. O sea, uno ve que realmente puede suceder estas cosas hoy, ¿verdad? Porque hay tanta globalización que rápidamente esto va a correr. O sea, un tipo de virus, un tipo de bacteria, no sé cómo, porque no soy científico ni médico ni nada de eso, em, pero ya uno ve que realmente sí se puede propagar rápido, ¡fum!, ¿verdad? Y va a suceder que toda la humanidad va a sufrir de esto. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad? Y antes que ellos encuentren la cura, porque dice aquí versículo 27, dice, y con comezón que no pueda ser curado. O sea, ellos van a buscar la vacuna, van a buscar y no la van a encontrar. Tremendo. Ahora, dice, perdón, me adelanté. Dice aquí, versículo 35 del capítulo 28, dice, te herirá Jehová con maligna pústula en las rodillas y en las piernas, desde la planta de tu pie hasta tu coronilla, sin que pueda ser curado. O sea, la pústula es que sale la pus, ¿ok? O sea, imagínate, si ya Moisés estaba hablando de esto que genera la desobediencia, y de pronto uno no lo ha visto así, puede ser que Moisés esté profetizando aquí en Deuteronomio los últimos tiempos, ¿ok? Y le está profetizando realmente a la humanidad. Es tremendo. Ahora, en esto va a caer también el pueblo de Dios, ojo. O sea, porque aquí esto va a haber juicio para todo el mundo, a todo aquel que le dio la espalda. Pero realmente lo que va a salvar al pueblo de Israel es que ellos se van a doblegar ante el Señor y van a reconocer, ahorita lo vamos a ver. Pero aquí va a caer todo el mundo que se queda en la tierra y que no está con el Señor. ¿Ok? O sea, importante eso. Bueno, en el versículo 3 del capítulo 16 habla de la segunda copa. Fíjense que no están con el tema de las llagas y después viene enseguida la otra. ¡Wow! Tremendo. No se han recuperado de una y ya viene la otra. La otra dice que derramó su copa sobre el mar y este se convirtió en sangre como de muerto. Sangre como de muerto. O sea, que era algo que es pestilente porque ya está podrido. Dice, y murió todo ser vivo que había en el mar. O sea, se convirtió el agua en sangre. Si usted se acuerda de eso, eso también pasó con Moisés. ¿Listo? Se convirtió el agua en sangre. Pero esta agua que están hablando aquí de la segunda copa solamente es el mar. Pero imagínense, porque allá con Moisés, simplemente los ríos se pusieron así, pero no habló del mar. Imagínense todos los continentes. Esto es algo sorprendente. Todos los mares, alrededor de todos los continentes, con sangre. Se mueren todos los peces. Cuando, no sé si usted ha visto la mortandad de algunos peces, que eso huele feo, ¿verdad? En Río Magdalena, cuando una época, yo recuerdo que se murieron unos peces y todo el olor pegaba, ¿verdad? Y inclusive con la ciénaga de aquí, ¿cómo que se llama? La de Santa Marta. También eso es en la época cuando yo era pelado, que yo viajaba y trabajaba en Santa Marta, y uno pasaba por ahí y era el olor, porque habían hecho mal el ducto y se había podrido la ciénaga. Ahora uno dice, wow, tremendo, y el olor llegaba a Barranquilla, y uno decía, imagínate ahora que todo eso esté podrido. Wow, eso tendrá que ser horrible, realmente, horrible. Por eso se habla entonces de la ira de Dios, ¿ok? Y todo lo que estaba ahí realmente muere, ¿ok? La brisa del mar va a traer ese hedor
tremendo, ¿verdad? Y va a llegar a todo, ¿ok? Ahora, todo comercio que esté pegado o esté ligado al mar, se muere ahí. O sea, ya no hay comercio. Inclusive el mar sustenta gran parte de la economía mundial, sustenta también inclusive el transporte mundial, sustenta inclusive los alimentos, parte de los alimentos mundiales, y todo eso se paraliza. O sea que realmente el caos no es solamente por el olor, y porque sino también viene mucho impacto a nivel de toda la humanidad, inclusive de toda la operación en ese momento, ¿ok? En el versículo 4, perdón, capítulo 16, versículo 4, se habla de la tercera copa. Fíjate, van dos y son fuertes. La tercera copa, que está en el versículo 4 y 7, ¿verdad? Habla entonces que él derrama su copa sobre los ríos. Aquella fue sobre el mar, ahora este es sobre las aguas dulces, ¿ok? Sobre los ríos, sobre la fuente de las aguas, y se convirtieron también en sangre. O sea, imagínense lo delicado que es esto. ¿Por qué? ¿Para qué utiliza usted el agua dulce? El agua dulce se toma para todo lo que son acueductos. Con esa usted come, con esa usted se baña, con esa usted trapea, con esa usted cocina, ¿verdad? Con esa usted bebe. Entonces, la gente no va a poder tomar agua, porque todos los ríos se vuelven sangre. Tremendo. Ahora, esto aquí le han sacado mucha teología han interpretado, hay muchas interpretaciones, que eso puede ser inclusive hasta una contaminación de un tipo de alga y no sé qué cosa. Pero la Biblia habla de sangre, puede ser inclusive el color rojo que vio Juan, pero puede ser sangre, no sé, ¿verdad? Porque Dios es capaz, tiene el poder para hacer todo eso. Pero sea lo que sea, no van a poder beber. Y un ser humano puede durar 3 días sin beber agua, nada más. Entonces, es tremendo porque esto va a llegar a la desesperación de la gente, ¿verdad? A realmente a una posición dramática, porque el no tener agua potable, wow, eso va a ser inmanejable realmente. Entonces, yo quiero que usted se ubique, porque el problema de esto es que a mí me llama la atención de todo lo que habla la palabra al final, y vamos a ver ahorita, de que hay mucha gente que esto no los mueve, ¿verdad? Yo no sé si es que hay muchos cristianos también que podemos ponerlos entre comillas, o no les ha sido revelado, digámoslo así, o definitivamente toman esto como una fábula, ¿ok? Pero yo siempre le he dicho a la gente, qué bueno saber el final, ¿ok? Porque imagínense nosotros caminando, ¿verdad?, en el Evangelio sin conocer el final. Y Dios fue tan misericordioso con nosotros que nos mostró el final y nos dijo, hay dos caminos, así como está escrito en los Salmos. Hay un camino de bendición y un camino de maldición. Elige tú, ¿ok? Pero para entrar, para no vivir estas cosas, por eso es de las cosas que yo creo que nosotros no vamos a vivir porque no tendría sentido, ¿verdad? Y cómo es posible que la gente diga que esto ya pasó, donde esto ni siquiera o sea, no hay ningún evento en el mundo que digan que todas las aguas dulces al mismo tiempo se envenenaron o cambiaron su color. No hay nada, y esto está escrito en la Biblia, ¿ok? Entonces, por eso yo creo que yo soy pretribulacionista. Yo creo que nosotros no vamos a estar aquí, porque de hecho cuando habla el Señor, es que es clave, ¿verdad? Ese tema, cuando habla el capítulo 15, versículo 1, que dice, del 1 y el 2, dice que él vio una multitud de gente en un mar de vidrio con fuego, y eran los mártires. O sea, que ya aquí no va a quedar más nadie. Ya los que se oponen al anticristo van a morir. Y ya los que quedan son los que están marcados con la bestia, y es donde el Señor derrama su ira. Entonces, para mí eso es claro. O sea, yo no tengo, a menos que el que lo lea, esté leyendo y sea post-tribulacionista, no le sea revelado tan fácilmente esto, no sé realmente.
Pero a mí lo que yo más, leyendo estos capítulos, yo terminé concluyendo que ratifico mi postura. O sea, nosotros no vamos a estar aquí. Ahora, por eso es importante usted léase el Apocalipsis, léaselo, para que usted sepa y qué posición tomar, porque yo sé y cuál es el final. Y como ese es el final, yo no quiero vivir este final, yo quiero vivir el que Dios me está presentando allá en los cielos, porque la iglesia va a estar allá en los cielos mientras que esto sucede. ¿Ok? Bueno, sigamos. Entonces, ya saben que la tercera copa es sobre las aguas dulces, ¿ok? Que se convierten en sangre. Ahora, llama la atención porque es lo que yo le decía ahorita y habla de un Dios justo que aplica justicia. Porque de las cosas que siempre uno comienza como a dudar y las cosas inclusive que hasta los ateos nos cuestionan, es porque un Dios es capaz de matar gente. ¿Sí? Y es una respuesta que nosotros tenemos que saber responder. Y es tremendo porque cuando uno mira todo lo que están haciendo inclusive con el nuevo orden mundial, todo lo que están haciendo inclusive con el tema de la educación y cómo están metiendo tanta maldad. Nada más con el aborto, se matan 14 millones de bebés al año. 14 millones de bebés al año. O sea, eso es una cifra en aborto, nada más en aborto. Eso es una cifra, o sea, te digo que da hasta asco. Y eso está en el corazón de la gente. Eso está, la gente ya vio eso normal, que tú tienes relaciones, no te cuidaste porque te alborotaste el día ese, pero entonces, ya, quedaste embarazada y lo mejor es abortar y abortan. Y yo veo mujeres que han abortado 2, 3 veces y eso se vuelve tan normal que la conciencia la tienen cauterizada. Mi hermano, o sea, por favor, y esos son 14 millones los que se cuentan. Ahora imagínate en los países donde no llevan la contabilidad. O sea, y te estoy hablando nada más de aborto. Ahora, los asesinatos, los que entregan droga, los que son corruptos, ¿verdad? Y hoy lo estamos viviendo cómo se evidencia, ¿verdad? La consecuencia de la corrupción donde hay toda una infraestructura que no sirve para atender a los enfermos porque se han robado una y otra vez, ¿verdad? Y son los mismos que se roban esto porque tienen su corazón, su conciencia cauterizada y su corazón realmente endurecido, porque saben si tú te robas eso, tú sabes que vas a matar a gente después porque no va a haber cómo atenderlos. Wow, tremendo, empezando por ahí. ¿Verdad? Es la maldad de la gente, la maldad. Y esto va, dice la palabra que va a seguir aumentando, aumentando. Entonces, cuando Dios aplica justicia, ¿verdad? Dios aplica justicia y está en el versículo 6, ¿verdad? Ahí vemos que definitivamente Dios dice por qué aplica la justicia. Entonces, este versículo 6 del capítulo 16 te va a dar a entender por qué Dios, ¿verdad? Se va en contra de los que quedan aquí, que quedan con el anticristo. No se lo olvide, quien está reinando y dirigiéndole es el anticristo. Los que quedan, que son billones de personas, le están diciendo al anticristo, tú eres Dios. El Dios de Israel no es Dios. Así de frente. Entonces dice, ojo con esto que mira por qué, y te quiero explicar para que tú sepas entenderlo, y le pido al Espíritu Santo de Dios que te revele, ¿verdad? El por qué Dios aplica justicia y por qué muere tanta gente. Dice, por cuanto derramaron la sangre de los santos. ¿Cuáles fueron la sangre de los santos y de los profetas? Porque la iglesia de Cristo ha sido perseguida toda su vida, ¿verdad? Y han muerto muchos, muchos por ser cristianos. Entonces, Dios lleva eso en su cuenta y Dios sabe cuántos mártires han existido en toda la historia de la iglesia. Entonces, esa es una de las razones, porque Dios va a cobrar esa sangre, la sangre. Ahora imagínense todo lo que el anticristo mata, ¿sí? Todo el anticristo mata porque no se dejaron sellar. ¡Wow! Tremendo. Ahora, dice aquí, por cuanto derramaron la sangre de los santos y de los profetas, los apóstoles que murieron, Pedro que murió sacrificado, ¿verdad? Boca abajo dice la palabra.
sí, a Pablo le mocharon la cabeza, imagínense, y eran hombres de Dios, cabeza de la iglesia, de la primera iglesia, de los inicios de la iglesia, y todos murieron así, la mayoría, sacrificados. Entonces uno dice, wow, tremendo, ¿verdad? Todo eso Dios se lo va a cobrar a este Esteban que lo apedrearon, ¿verdad? Entonces, el ser cristiano se va a volver causa de muerte, pero Dios se va a cobrar eso, ¿ok? Dios se lo va a cobrar. Y entonces, por esa sangre, dice aquí, inclusive dice que le han dado, la han tomado como si fuese un deleite. Y ahorita vamos a ver cómo, y eso lo explicó mi esposa, cómo la gran ramera es juzgada por todo esto. Estas cosas exoneran a Dios de todo lo que va a pasar, ¿ok? Porque Él está juzgando, ¿ok? Y eso es importante, yo quería dejarlo firme porque eso son cosas que no, muchas veces no entienden. De hecho, a mí personas me han dicho, yo no creo, así de frente, yo no creo un Dios de tuyo del Antiguo Testamento que mataba gente. Pero cuando uno entiende la justicia de Dios y uno está del lado de Dios, uno se da cuenta, ¿verdad? Que hay gente que lo persigue a uno y realmente lo quiere ver muerto, literalmente. Porque he visto inclusive personas que me han llamado y dicen, pastor, soñé con usted que un brujo lo quiere matar. Hay poder en el nombre de Jesús, ¿verdad? Y anulo todo eso. Pero hay gente que se levanta en contra de los hijos de Dios simplemente porque seguimos a Cristo, ¿ok? Entonces hay una generación perversa que se va a ir aumentando en su perversión. Va a ir poco a poco, ¿verdad? Y después se acelera en su perversión cuando entra el tema del anticristo. Entonces, importante esto. Ahora, ese juicio es proporcional a lo que ellos hicieron, ¿ok? A toda su maldad. Vamos a la cuarta copa. La cuarta copa entonces habla también de que viene el ángel y derrama la cuarta copa sobre el sol, ¿ok? Al cual fue dado para quemar a los hombres con fuego. Listo. Uno de los temores, yo no sé si usted ha estado, por lo menos a mí me llegan muchas noticias científicas, pero uno de los grandes temores de los científicos de hoy es lo que pase con el sol. No solamente que el sol se apague, ¿ok? Sino son las erupciones solares. Dicen que una erupción que pasa inclusive cada tantos años y que pasan miles de años, se va a repetir en unos cientos de años, ¿verdad? Porque son ciclos solares que va a afectar a la Tierra. Si ellos temen eso, ahora imagínate lo que habla aquí Apocalipsis, que el sol va a quemar, ¿ok? Va a quemar. Para eso, tiene que ser que inclusive ya la atmósfera ya no protege al hombre, que los rayos, ¿verdad? Del sol son tan fuertes que van a penetrar la piel de la gente y los quema. ¡Wow! Y los quema. Imagínate, vienen de un tema de unas llagas, ¿sí? Vienen de un tema donde todo el mar se vuelve sangre. Viene de otro tema que ya no tienen ni agua para beber, ni para bañarse, ni para comer. Tras de eso le cae fuego, el sol los quema, salen y se queman, ¿verdad? De ahí vendrán cáncer, vendrán tantas cosas que pueden suceder. Ahora, esto estamos hablando que si es después, ¿verdad? De todo el martirio de los que se van a salvar, que no se dejan marcar. Estamos hablando que esto va a suceder en 3 años y medio, mi hermano. O sea, que esto va a ser tremendo, porque una tras de otra. Y eso es lo que me llama la atención, porque ahorita te voy a mostrar algo que deja, como lo deja uno pensando realmente. Dice el versículo ahí, el Evangelio de San Lucas, capítulo 21, versículo 25, dice, entonces habrá señales en el sol, en la luna y en las estrellas, y en la tierra angustia de la gente, confundida a causa del bramido del mar y de las olas. O sea, algo va a pasar con el sol que Dios hará, ¿verdad? Que queme a las personas, que sea destructivo, mortal. Y en ese momento no tienen agua para bañarse, agua para echarse del calor.
porque como el agua está vuelta a sangre, entonces ellos no van a poder quitarse ese ardor tremendo. Ahora, si el sol aumenta, lo normal es que los glaciares se derritan. Entonces se estima que si los glaciares se derriten, el nivel del mar, del océano, va a crecer 60 metros. 60 metros, y hermano, te digo, tendríamos que vivir, no sé cuántos metros tiene Barranquilla, pero tendríamos que irnos a vivir, si nos quedamos, para Bogotá, por allá 6.000 metros, que no nos afecte. Y eso, igual no hay agua por allá tampoco. Entonces, tremendo. Pero todo lo que son las islas, imagínate, hasta las ciudades costeras, todo eso quedará cubierto. Pero cubierto de un mar, ojo con esto, de un mar que está convertido en sangre. ¡Wow! Tremendo. Ahora, habrán muchas vidas perdidas, ¿verdad? La gente se migrará hacia los montes sin agua potable. ¡Wow! Eso va a ser. Pero llama la atención, y alguien que me lea, por favor, el versículo 9 del capítulo 16. Alguien que lo lea, quien siga ahí, por favor. Yo creo que Alfredo también está de primero. Te ganó. A ver, Ana Paula, a ver, dígame. Y los hombres se quemaron con el gran calor y blasfemaron el nombre de Dios que tiene poder sobre estas plagas y no se arrepintieron para darle gloria. Imagínate, van por 4 plagas. A pesar de eso, dice que no se arrepienten. Tremendo, ¿verdad? O sea, yo no sé si, wow, y hay gente que le pasa y le pasa las cosas y todavía están ahí pecando. Y esto no se arrepienten, y no solamente no se arrepienten, sino que dicen que blasfeman contra Dios. Ahora imagínense ¿qué dirán? Que al mismo Dios le indigna esta cuestión, ¿verdad? Y lo deja escrito, porque Juan, viendo toda esta revelación, dice, ellos blasfemaron contra Dios. O sea, Juan lo ve que está sucediendo, que ya sucedió, lo ve en el futuro, por eso hablo de blasfemar. Pero para nosotros van a blasfemar. Pero Juan lo está viendo en vivo, en directo, ¿verdad? En una visión. Y dice aquí que blasfemarán contra Dios y no se arrepienten a pesar de su aflicción. ¿Habrá gente así? Sí, habrá gente así. Y ahí no habla que ninguno se arrepintió. Habrá gente así que saben que lo que le está pasando viene de Dios y comienzan a hablar y blasfemar contra Dios. Wow, esa es la naturaleza humana. Esa es la naturaleza humana. Por eso es que cuando somos hijos de Dios, o sea, nosotros tenemos que entender muchas cosas. Aún el irnos en contra de Dios en medio de un desierto, en medio de una prueba. Hay gente que habla y pelea y que con Dios, mi hermano, no seas, o sea, ojo con la ira de Dios, porque nos atrevemos a blasfemar muchas veces contra Dios. Yo he escuchado gente muy cercana maldecir a Dios porque se murió un familiar, porque quedó sin trabajo, porque es el momento de arrepentirnos, mi hermano. Yo no sé si hay gente aquí y Dios, wow, tremendo, Dios me está mostrando estas cosas. A veces yo sé que somos maestros y los maestros simplemente profundizamos cuando uno fluye, pero bueno, yo como profeta yo puedo discernir muchas cosas. ¿Y cuántas veces no has blasfemado tú en medio de una crisis? ¿Verdad? Y no te arrepientes y peleas con Dios. Ojo, porque nos estamos comportando como la generación perversa. Bueno, entonces, ¿qué hace Dios aquí? Lanza la quinta copa, ¿ok? Derrama la quinta copa. La quinta copa se iba directamente sobre el trono de la bestia. Esto tipifica o habla entonces que la bestia, que en Anticristo, tenía o tiene su reino, ¿verdad? O sea, de hecho ¿se acuerdan que era una trilogía? Eso lo vimos. Está el falso profeta, está el Anticristo y está la bestia como tal, que es Satanás. Es interesante esto porque entonces existe un reino y dice que esta copa va directamente sobre el trono de la bestia, ¿ok?
Debe ser un lugar específico, se estima que es un lugar específico. Y se lanza entonces. Alguien que lea, por favor, estos dos versículos, el 10 y el 11, el que sigue ahí. A ver, Alfredo, creo que están en la lista. Alfredo. Sí, está de primerito, Alfredo, a ver. Rápido, necesito gente que esté pilosa. ¿Quién sigue? Daniela. Ya que Alfredo está comiendo. Daniela. Aló, aló. Hágale. Pastor, que tenía Diga. problemas con el micrófono. Bueno, hágale. El 10. 10 y 11. Ok. El quinto ángel derramó su copa sobre el trono de la bestia y su reino se cubrió de tinieblas y mordían de calor sus lenguas y blasfemaron contra el Dios del cielo por sus dolores y por sus úlceras y no se arrepintieron de sus obras. Tremendo. Entonces ellos están ahí, ¿verdad? Con dolores. Dice que mordían su lengua del dolor, pero con todo eso comienzan y siguen blasfemando contra el Señor. Wow. Muchas veces el hombre prefiere vivir así que arrepentirse. ¿Sí? Eso no lo tenemos que esperar en los últimos tiempos. Y hay gente así, ¿verdad? Que está pasando la maluca, pero nada, o sea, y prefiere el vicio, prefiere vivir en la inmundicia, pero no se arrepiente. Entonces, es tenaz. Uno tiene que seguir orando por ellos, pero yo creo que el Señor nos sacó de las tinieblas a la luz admirable, como dice la palabra. Pero mucha gente que termina rechazando. Es más, imagínate que si los mismos judíos, conociendo a Jesús cara a cara, y lo rechazaron, ir al corazón de la gente, y no solamente lo rechazaron, lo mandaron a la cruz, ¿verdad? Prefirieron a un ladrón que al Señor, igualito. O sea, eso se repite y se repite y se repite porque es el corazón humano. Pero esta copa va dirigido a ese trono, ¿verdad? Ahora, la sexta copa que ya la vimos cuando vimos la batalla de Armagedón, tiene digamos, un uso especial porque va a desatar ya el enfrentamiento entre el pueblo de Israel como tal, y digamos, los reyes de la tierra. Entonces dice que esta copa se va a derramar sobre el río Éufrates, de tal modo que él se seca y los reyes de Oriente van a pasar a pie. Entonces ahí se espera que después de todo esto que está pasando, ¿verdad? Puede ser que el sol, hubo una explosión en el sol, porque eso también lo han calculado, porque cuando hay una explosión en el sol es como si fuese un pulso electromagnético, ¿ok? Ahora uno va entendiendo toda la ciencia, porque bueno, los otros de pronto, lo que me están escuchando, que entiendo un poquito más del tema de tecnología y telecomunicaciones, saben que un pulso electromagnético puede acabar con todos los aparatos eléctricos, y hay pulsos electromagnéticos del sol que afectan las telecomunicaciones. Entonces, ese estallido tiene que ser tan grande que todos los satélites queden inactivos. Entonces uno no entiende por qué, porque yo me preguntaba, Señor, ¿y para qué van a pasar a pie para ir a atacar si hay tanta tecnología, ¿verdad? Que no necesitan ni siquiera pilotear los aviones. Y cuando uno comienza a leer esto y uno comienza a entender el cómo podrían suceder las cosas, uno se da cuenta que, oh, sorpresa, la tecnología ahí quedará inútil, ¿ok? Quedará inútil. Entonces ellos se ven obligados a ir a atacar. Y ahí uno entiende por qué el río de Éufrates se seca, ¿ok? Y ellos pasan y van a atacar. Recuerden que los reyes se reúnen en el monte Megido. Véase las tres batallas finales, el video, los que no se lo han visto y lo entenderán, y ahí, ¿verdad? Ellos van a reunirse y van a atacar y se va a producir la batalla de Armagedón, que es la batalla donde después de esto realmente el Señor desciende sobre el monte de los olivos, se divide en dos y los juzga ahí.
¿Ok? Bueno, entonces esa es la sexta copa que ya lo conocemos. Hay una séptima copa, que esa sí no la habíamos visto, que dice que se derrama sobre el aire, ¿verdad? Y del aire sale una gran voz del templo del cielo diciendo, hecho está. Ese hecho está realmente expresa lo mismo que expresó el Señor Jesús cuando expiró en la cruz, cuando dijo consumado es, ¿verdad? Es decir, ya la sentencia está dada. Todo lo que se venía realmente eran juicios, pero esto iba a marcar ya el final. Es decir, ya el Señor dijo, ya está aquí, ya es lo último. ¿Listo? La séptima copa, que se derrama en los aires, como para lanzar la sentencia. Dice, salió una gran voz del templo del cielo y del trono. O sea, que en otras palabras, quien dijo hecho está, así como lo dijo en la cruz, fue el mismo Señor Jesucristo, ¿ok? O lo va a decir, ¡pum! Ya hasta aquí, ya doy mi determinación que hasta aquí se acaba. Y dice que a partir de ahí, con esa voz, comienza a haber relámpagos, o sea, como marcando realmente el poder de Dios y dando como un sello a la palabra que él estaba dando ya de final de todo esto. Y imagínense, truenos, relámpagos por toda la tierra. Todos los aires se llenan de relámpagos, ¿verdad? Y de trueno. Mi esposa que cuando comienza enseguida, me dice, apaga todo, apaga todo. Imagínate, o sea, menos mal que estamos ahí arriba, porque no hables por celular, que te puede caer un rayo si estás ahí en el balcón, métete. Ahora imagínate esto, y con unos simples rayitos, ahora imagínate rayos por doquier. Wow, eso, qué película. Eso hay que montar una película, eso en Hollywood. Eh, Relámpagos wow, y truenos, dice aquí, y comienza un gran temblor. Imagínate, tú no puedes con los truenos, ni con los relámpagos, y en ese momento comienza a temblar la tierra, ¿verdad? En todo digamos, el globo terráqueo, en todo comienza a temblar. Y dice que un terremoto tan grande, ¿verdad? Que no hubo jamás desde los hombres hasta ese día sobre la tierra. Si tú buscas cuál es el terremoto más grande, creo que no llega a 8.5 en la escala de Richter. Si no estoy mal, alguien que lo investigue, por favor, y me comenta. Imagínense, entonces este va a ser del 10, tipo 10, ¿ok? Tanto que se va a deformar. Yo no sé quién se vio la película esa 2012, ¿verdad? Que salió una época de que decían que el 2012 era cuando se iba a acabar el mundo. Y salió la película en 2012 y tipifica esto, que inclusive hasta los continentes cambian. Al final de la película dicen, no es que África quedó arriba y a las Américas desapareció y quedó debajo sepultado y salieron nuevos continentes. O sea, todo se va a deformar, dice la palabra. Entonces, esa película quiso especificar el fin del mundo con respecto a esta copa. Pastor, disculpe. Dígame. La escala más alta de un temblor ha sido de 9.5 y fue en Chile en 1960. Bueno, gracias por el dato. Ahora imagínense, y eso fue tremendo, porque o sea, nadie, o sea, creo que el de México fue en 8, que destruyó tanto que destruyó la ciudad. Ahora imagínense tener uno en escala de 10, porque a medida que va pasando o sea, cuando uno lo ve de 9 a 10 como muy cerca, no, eso es largo, o sea, es una distancia, digamos, en esa escala bastante amplia. Ahora imagínate uno de estos tipo 10 que va a reformar la Tierra, ¿ok? Dice que las islas van a desaparecer, mucho territorio va a desaparecer. Obviamente, entonces mucha gente va a morir, o sea, se va a destruir, o sea, edificios enteros van a caer, todo, ¿verdad? Uno dice, wow, tremendo, Señor, o sea, todo eso, Señor, ese es el juicio, pero porque no se te olvide lo que leímos en en el versículo 6. O sea, esto para poderlo entender y asimilar, uno tiene que acordarse que este anticristo, con toda la gente que queda, mataron gente, cristianos, ¿ok?
posiblemente hasta descendencia nuestra de aquí a allá. Hoy hay países enteros que odian a los cristianos. O sea, en la India no se puede predicar. Mira, la India tiene, y de las cosas, tenemos una familiar que está como misionera en la India, y la India tiene 1 millón de ídolos, pero no se puede predicar el cristianismo. Una cosa hasta extraña, ¿no? Los musulmanes también. Todo el mundo se quiere convertir a musulmán, pero tú predicas allá y te matan, literalmente. Entonces, en todos los países de práctica musulmana, ¿verdad? Son tan radicales con el cristianismo y eso va a aumentar. Entonces va a haber mucha gente que va a morir por ser cristiano. Démosle gracias a Dios que hoy por hoy nosotros todavía podemos predicar libremente. Todavía nosotros podemos hablar de Cristo en medio de las redes, poner un post en medio de las redes. Pero llegará el tiempo que nada de eso se pueda poner porque vas a pagar con tu vida. ¿Ok? Entonces, no se le olvide que esto está sucediendo por juicio para los que hicieron esto. ¿Listo? Obviamente que el único que tiene el derecho de ejecutar juicio es el Señor. Nadie. La venganza es del Señor. ¿Ok? Bueno. Dice que inclusive que la ciudad del trono de la gran ramera se divide en 3 partes. Ahí pasa de todo. Esto ya lo habló mi esposa y a partir de aquí vamos a ver unas cosas que habla de la gran ramera. Son cosas que ya habló la pastora Alexandra y que no voy a pasar por alto muchas cosas. Voy a enfatizar en algunas que me interesa enfatizar, pero si no, vuelve y se ven el tema que dice la gran ramera. Ella lo explicó perfecto, ¿verdad? A lo que nosotros podríamos explicarlo aquí. Bueno, listo. Pero sigue diciendo que después de todo esto, los hombres siguieron blasfemando contra Dios. Tremendo. Porque dice que aún cuando ya en la 7ª copa cae granizo, ¿ok? Y les pega el granizo. El granizo era como va a ser tan grande. Y hay eventos que inclusive hasta en Bogotá caían como piedras para que partían los vidrios de los carros. Aquí en Barranquilla una vez cayó granizo hace años, ¿verdad? En una noche, en ciertas partes. Ahora imagínate, van a caer granizo y va a matar gente. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, eso tipifica lo que dice Levítico 24:16, ¿verdad? Que al que es pecador lo apedreaban y pagaba con la muerte. ¿Ok? Bueno. Ya en el capítulo 17, no sé si tienen alguna pregunta aquí, ya terminamos las 7 copas. Ahora empieza en el capítulo 17 a hablar de la gran ramera. Voy a tocar unos temas aquí, pero esto lo tocó mi esposa. Voy a decir unas cosas porque quiero llegar a un punto importante que también me llamó mucho la atención de algo que el Señor me viene hablando, ¿verdad? Me viene hablando y creo que algún día vamos a dar un seminario también de eso, porque yo creo que es importante conquistar todo eso, lo que Dios quiere mostrarnos. Ahora, ya mi esposa lo explicó, de lo que es la gran ramera, habla de un sistema, ¿verdad? Muchos tipifican también una ciudad porque también se habla de pronto una ciudad, pero realmente yo como pastor me voy a que esto realmente es todo un sistema de carácter religioso y político. Pero en el capítulo 17 entonces habla de la sentencia de la gran ramera. Porque dice, y te mostraré la sentencia contra, vino un ángel, uno de los 7 ángeles de las 7 copas, dice, y se acercó a Juan y le dijo, ven y te muestro la sentencia contra la gran ramera, la que está sentada sobre muchas aguas. Y vamos a ver un poco sobre eso. Entonces, cuando hablamos de la gran ramera, en el capítulo 7 habla de un carácter religioso y político, ¿ok? Y se tipifica en la Babilonia de la pasada, de hecho nace, mi esposa lo explicó, que nace en Babel, el hombre siempre queriéndose igualar a Dios con la Torre de Babel, ahí nace todo este tema en el corazón del hombre y eso no ha parado. Pero también tipifica un sistema comercial, por eso es que el anticristo y Satanás siempre ha utilizado la religión, la política y el comercio, es decir, la economía para dominar al mundo, ¿ok? Ustedes saben que la religión
mueve masas, la política mueve masas y la economía mueve masas, ¿verdad? Y por esto mucha gente ha dado la vida, por hecho mucha gente se ha contaminado, mucha gente le ha vendido el alma al diablo, ¿ok? Tanto la religión, la política y la economía. De hecho, las tres van juntas muchas veces, porque la plata que maneja la religión es grande, la plata que maneja la política es grande, pero con la plata se consigue muchas veces política, ¿ok? Y muchas veces la religión intermedia entre los políticos y lo económico. Entonces eso es un enredo, hermano, y así trabaja el anticristo y trabaja, o va a trabajar el anticristo y trabaja Satanás desde ya, está trabajando en todos los ámbitos. De hecho, el nuevo orden mundial, que se habla del nuevo orden mundial, está basado en esto, ¿verdad? Está basado en esto. De hecho, por eso se habla entonces de que la Babilonia, que es una gran ramera, y lo vamos a, ya mi esposa lo explicó, está sentada en muchas aguas, porque las aguas, aunque se explica ahí también, se tipifica en todo lo que ella se mueve, ¿verdad? Todo lo que resume. De hecho, va a recoger todas las religiones para crear una sola. Eso es lo que se habla del sincretismo. La política va a ser una sola, porque si van a elegir un solo gobernante, va a ser uno solo, ¿ok? Y va a ser una sola economía. Entonces eso se va a unir para la plataforma del anticristo. Ahora, ¿por qué le digo todo esto? Vamos a esto. Cuando uno se pregunta por qué se trae juicio, se tiene que preguntar entonces por qué se está enjuiciando a la gran ramera. Aquí hay muchas cosas, porque cuando uno lee ahí en el capítulo 17, versículo 3, entiende muchas cosas, porque habla de cómo ha fornicado, ¿verdad? Y habla de fornicación, habla de adulterio, ¿verdad? Espiritual, y de cómo ella coge y acepta todos los cultos habidos y por haber, y con todo se une. Entonces, aquí es donde uno va entendiendo que, o sea, es abominación para el Señor. De todo lo que se practique, de todo, ¿verdad? Están los que le entregan, hasta los satánicos que le entregan los bebés y sacrifican bebés, al que practica religión y son promiscuos, de toda porquería que tienen los cultos espiritistas, los cultos santeros, todo se va a unir y todo va a formar una mezcla, ¿verdad? Y eso el Señor, wow, eso será tremendo para el Señor. Entonces dice que se embriagaron. Cuando se habla de embriagaron, habla entonces de que ellos, cuando una persona se embriaga, pierde su voluntad, está a merced de muchas cosas, todo le parece bien, ¿verdad? Y viven en ese mundo, ¿verdad? En esa locura y todo le parece bien y siguen al que está con la fiesta y todo. Entonces, igualito. Entonces dice que se embriagaron con el vino de su fornicación. Y como les dije, las muchas aguas, entonces, habla de que en el versículo 15 dice que las aguas que has visto donde la ramera se sienta son pueblos, muchedumbres, naciones y lenguas. Entonces, las muchas aguas está hablando que él va a reunir todo un sistema que va a involucrar a pueblos, a gente, a naciones y lenguas. Es decir, ahí entra todo, entran los chinos, entran los japoneses, entran todos con toda su cultura, ¿verdad? Y a todo el mundo va a tener cabida. Todo el mundo va a tener cabida y todo se va a aceptar, ¿ok? Ahora, si uno va hoy con el tema de la inclusión, o con esto del tema de la inclusión, si usted lo analiza, ¿qué está buscando la inclusión? Incluir, ¿sí? Entonces, ya no les alcanzan, ya van la mitad del abecedario, porque empezaron con la L, terminaron en la I, y ahora hay como tres consonantes más, ¿verdad? Y llegarán a 20 consonantes, buscando la inclusión. Y lo que quieren decir es que se vale todo, toda práctica se vale, ¿ok? Si yo analizo esto, es lo mismo, ¿ok? Es lo mismo que está hablando aquí la palabra de las muchas aguas. Entonces realmente se está creando ya una plataforma de inclusión donde ya no se va a hablar después de la inclusión de los géneros, sino de la inclusión de religiones, ¿verdad? Inclusive el ser pedófilo será una religión,
Así de sencillo, y lo van a incluir porque la gente lo verá normal. ¿Ok? Para allá vamos. Y se está tomando la educación, por eso quiero hablarle, por eso quiero meterme en eso, se está tomando la educación porque Satanás se está apoderando de la educación, ¿verdad? Para tenerlo como plataforma a todo lo que viene. Es tenaz. Jeremías 51:13 dijo el profeta, dice, tú, la que mora entre muchas aguas, rica en tesoros, ha venido tu fin, la medida de tu codicia. ¿Ok? Jeremías profetizó sobre el juicio que venía sobre este sistema. Bueno, yo te puedo hablar mucho de esto, porque mi esposa también habló ya, y no quiero quedarme yo. Quise poner esto porque realmente me llamó mucho la atención cuando lo estaba estudiando, y realmente, wow, uno tiene que seguir y seguir y seguir escudriñando, porque hay muchas cosas que hoy ya estamos viendo, que inclusive muchas cosas que se habían planteado de interpretación se han devaluado porque ya vemos la realidad, ¿ok? Entonces ya vemos cómo se están armando inclusive los sistemas para tener inclusión, y no solamente en la religión, en todo, ¿ok? En todo pensar, porque ahora con el tema de excluir a alguien, ¿verdad? Le estás haciendo bullying, y en el futuro eso tendrá cárcel. Ya hoy te pueden demandar por eso, ¿verdad? Inclusive si abiertamente, hasta en un culto, hablamos en contra de alguna de esas letras. Entonces, es tremendo esto, es tremendo, y hay que tener mucho cuidado porque ya se está armando la plataforma para esto. Ahora, es importante cómo la gran ramera comienza a trabajar, porque dice, y los moradores de la tierra se han embriagado en vino de su fornicación. Yo me puse a pensar hoy, ¿cómo está trabajando la gran ramera en estos tiempos? Si nada más con la educación están sacando leyes donde es obligatorio que el niño se le dé la instrucción, ¿verdad? En educación, de que cada una de esas letras es normal y que cualquiera puede tener libre expresión, ¿ok? De su género. ¿Y qué va a pasar con la generación que se está levantando? Que de aquí a, ¿qué te digo? A 10 años, porque una generación hoy que tenga 8 años, por ejemplo, no, hablemos de 8 años, ya tiene 16, ya en 16 ya va a poder comenzar a actuar sin influencia de sus padres, si no es que antes, ¿verdad? Y ya va a pensar como le están instruyendo. Entonces, fíjense cómo está embriagando el sistema a toda la humanidad. Que inclusive, ¿qué le están diciendo ahí? Que Dios no existe, que los principios de cristianos son falsos, porque realmente la realidad para ellos es otra, ¿verdad? De inclusión. Entonces, no es más que esto, están embriagando a la gente, entonces la gente vivirá en su mundo de que todo eso es normal, que todo es normal, ¿verdad? Y, y podrán tener relaciones adultos con niños y los verán normal, porque esa es la libre personalidad, ¿ok? Un niño de 8 años podrá decidir si se acuesta con un adulto o no, así de sencillo. Cosa tremenda, esto va para allá y ya lo estamos viendo, ¿ok? Bueno, así trabaja la gran ramera, listo. Ahora, habla también del capítulo 17, habla de la descripción de la gran ramera, y empieza hablando de su ubicación, porque cuando el ángel le dice, ven y te muestro, entonces le muestra y lo lleva al desierto. Dice que lo llevó en el espíritu al desierto. Aquí el desierto se puede interpretar de muchas formas. Yo puedo discernir que realmente que es la ubicación donde está la gran ramera. Si lo lleva allá y le muestra en el desierto a la gran ramera, definitivamente que en la realidad la gran ramera es desolación, ¿ok? Esa es mi interpretación. Yo leí otras interpretaciones, pero no tiene sentido si lo muestra a la gran ramera en un desierto, te está indicando otra cosa, sino es que definitivamente, o sea, eso es lo que va a encontrar la gente, desolación, cuando se den cuenta y se le quiten los velos.
Bueno, pero ella dice que está sentada sobre una bestia escarlata. Entonces imagínense la bestia escarlata que es el anticristo, y encima está la gran ramera, encima está el sistema. Entonces, ahí no se sabe quién controla a quién, ¿ok? Si el sistema controla al anticristo, el anticristo total es una simbiosis de maldad para acabar y embriagar a todo el mundo. Entonces el anticristo se va a valer del sistema. Cuando él llega, ya el sistema está montado, que eso es lo que se está operando hasta hoy, ¿ok? Lo que se está sembrando en la gente. Entonces cuando el anticristo aparezca, que ya nosotros no estemos aquí, ya hay una plataforma montada. Ahora, yo soy partidario de que nosotros tenemos que hacerle la vida imposible a la plataforma, o sea, retrasarla lo que más se pueda. Aunque eso viene, porque, o sea, es una realidad, está escrito. Pero hasta que Cristo no, ojo con esto, porque Cristo nos dejó una tarea, porque a medida que nosotros, ¿verdad?, somos luz y sal aquí en la tierra, vamos a permitir que muchos más entren, ¿ok?, a la salvación. Entonces, eso es la labor de nosotros hoy. Nosotros tenemos que ser luz y no permitir que el enemigo se levante antes de tiempo, porque es el tiempo preciso del Señor. Entonces, nosotros tenemos, y Dios no permite que el anticristo salga hasta que la iglesia se vaya. Yo lo creo, ¿ok? Bueno, y aquí mi esposa explicó sobre esto, está sentada sobre 10 cabezas y 10 cuernos. Pero hay algo que yo sí quiero, bueno, habla también en el capítulo 17 de su representación, su nombre, esto lo explicó mi esposa, pero yo me quiero ir a algo interesante, ¿verdad? Que es el propósito, que ya lo estamos hablando. Dice que vi a la mujer ebria de la sangre de los santos y de la sangre de los mártires de Jesús. Es decir, ¿por qué se forma todo el sistema? ¿Y por qué Satanás está formando el sistema? Por una sencilla razón, porque quiere acabar con los hijos de Dios, los quiere matar. Entonces, mucha gente está desapercibida en esto, que esto es una batalla de guerra a muerte, mi hermano. Y si uno descubre aquí el propósito del sistema que se está formando, uno tiene que entender que ella va por nuestros hijos, por nuestros nietos, por nuestros bisnietos. Porque si yo hoy estoy bregando que mis generaciones sean para Cristo, ¿verdad? Lo que va a buscar este sistema es que ellos sean embriagados por el sistema. ¿Pero para qué? Para cobrarse la sangre de esos santos. Pero lo que esperaría uno, que cuando ya uno se vaya, que lo que queden, ¿verdad? Y lo que habla la palabra es que la única forma de salvarse ellos va a ser martirizándose, o sea, entregando su vida. Y la gran ramera se va a enorgullecer de eso. Entonces, no se le olvide que la gran ramera, entonces, como sistema, se va a alegrar. Entonces, habrá gente, sistemas completos. Algunos dicen que la plataforma va a ser la ONU, que van a ser de pronto todos los países europeos, como la Unión Europea. Bueno, esto ha pasado en todas las épocas, ha pasado todos varios sistemas, pero lo que sí está buscando realmente es realmente el concepto este. Ahora, ¿en qué se deleita entonces el sistema? En matar creyentes. Y realmente es un rechazo violento contra el cristianismo. Y habrá gente que nos odia por ser cristiano. Y eso ha pasado durante muchos años. De hecho, hasta la misma Santa Inquisición buscaba a los cristianos porque eran herejes. Ojo con esto. Los musulmanes matan cristianos, los hindúes matan cristianos, los budistas matan cristianos, y hay ateos que matan cristianos. Los nazis mataron cristianos. ¿Qué te digo? Tanto que se han levantado en la historia a matar cristianos, simplemente porque son de Cristo. Así de sencillo. Pero es el mismo sistema que ha venido evolucionando, ¿ok? Ahora, si uno analiza todo esto, cuando uno va a buscar la historia de las interpretaciones, se ha dicho que inclusive la Iglesia Católica es la gran ramera, pero todo eso ha evolucionado. Y si uno analiza, realmente es un sistema mucho más grande.
Lo que uno podría decir que cada uno de estos son hijos, por eso que habla de una gran ramera, porque tienen hijos o hijas, ¿verdad? Que a la larga van queriendo beberse la sangre de los hijos, de los santos, de los hijos de Dios. Pero al final terminará un solo sistema, ¿ok? Para irse en contra de la iglesia de Cristo. Ahora, llama la atención, a mí me llamó también la atención una parte donde Juan dice, ahí en el capítulo 17, que él se asombra cuando ve la visión de la gran ramera. Y él venía de estar escribiendo todo, ¿verdad? Hasta las trompetas, las copas. Y cuando llega la gran ramera, él se asombra al ver tanta maldad. O sea, y es la única parte donde él se asombra. Él ve los cielos abiertos y no se asombra. Y cuando llega aquí se asombra. O sea, algo terrible tiene que ser ese sistema. Terrible, terrible cuando ve todo lo que es capaz de hacer. ¿Ok? Bueno, en esto no me voy a detener porque mi esposa lo dijo, ¿verdad? Que es la gran ramera. Pero hay algo aquí que sí me llama la atención, porque habla que, dice, ahí en el versículo, si no estoy mal, en el versículo 7 dice, yo te diré este misterio de la mujer, de la bestia que la trae, la cual tiene 7 cabezas y los 10 cuernos. 7 cabezas y los 10 cuernos. De los 7 cabezas y los 10 cuernos, también habló mi esposa, pero hay unas interpretaciones que yo quiero llegar, y te estoy hablando todo esto para llegar a lo que yo quiero, inclusive trabajar en un futuro con ustedes. Sea lo que sea, ya sabemos cuál es el final, ¿verdad? Dios va a acabar con todo eso. Jesucristo mismo va a acabar con todo eso. Pero en estos tiempos nosotros tenemos una tarea. Cuando se habla de 7 cabezas, ¿verdad? Esas cabezas también hacen referencia a reinos. De hecho, él explica, más adelante el ángel le explica, ya te lo busco, aquí las 7 cabezas, donde él le dice ahí que esto es para mente que tenga sabiduría. Entonces, o sea, esto es para la gente que realmente se meta con el Señor y le pida que le explique. Las 7 cabezas, dice, el mismo ángel le explica a Juan, dice, son 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer y son 7 reyes. Entonces, las 7 cabezas son 7 montes y 7 reyes. Una vez habló, inclusive dentro de las interpretaciones históricas que te estoy diciendo, se habló de que era Roma, porque Roma está alrededor dentro, ¿verdad? Y alrededor hay 7 montes, 7 colinas. Pero a medida que nosotros vamos viendo realmente cómo se va moviendo el sistema de la gran ramera en estos momentos, uno puede tener otras interpretaciones, porque los montes en los profetas en el Antiguo Testamento se referían a reinos, ¿ok? O a sistemas, ¿ok? O a sistemas. De hecho, hay unos ejemplos, por ejemplo, que Jeremías le decía a Babilonia monte destruidor, ¿ok? Isaías hablaba de... Dice, por ejemplo, en Isaías capítulo 2, versículo 2, acontecerá en los postreros de los tiempos que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes. Es decir, entonces son reinos, ¿ok? Reinos que van a ejercer. Entonces, no necesariamente puede ser Roma, ¿ok? Sino realmente yo le creo más a que son reinos, sistemas. Entonces, cuando uno comienza ya a entender estas cosas, hay algo que me llamó la atención que me encontré hace como un mes de un profeta que habla de los 7 montes. Y el profeta Johnny Enlow, yo no sé si alguno lo ha escuchado alguna vez, él es estadounidense, y el Señor le entregó esta revelación, ¿verdad? Y en cierto modo tiene sentido, porque él dice que hay 7 montes en la esfera de la sociedad. Y qué casualidad que son los montes que puede estar montado el sistema de la gran ramera, ¿ok? Fíjate que todo lo que te expliqué, que es un resumen de lo que hizo mi esposa, pero para llegar a esto, para entender esto, y que realmente, si yo lo analizo, nos falta mucho como iglesia. Porque estos son los montes que el enemigo se ha empoderado y que le ha robado realmente a la iglesia. Y si uno lo analiza, es donde se podría montar todo un sistema. Entonces, habla del monte de la economía, y hoy por hoy, se dice que el nuevo orden mundial lo que lo están dirigiendo son los más poderosos millonarios, hombres ricos del mundo, que ni siquiera los mencionan, es decir, ni siquiera tienen la revista
esta que menciona los más ricos del mundo tienen autorización para mencionarlos ahí porque ellos andan detrás de bambalinas, pero son los dueños de gran parte de la economía mundial. Entonces uno dice, si ya el enemigo tiene esto en su poder, wow, perdimos ese monte, ¿ok? No he escuchado un hijo de Dios hoy que esté nombrado entre los más, y búsquemelo a ver, si usted lo conoce pronto, yo no lo conozco. Pero es cierto, ¿verdad? Que todavía yo no conozco todo un multimillonario dentro de los 100 millonarios más grandes del mundo, ¿verdad? Este es un hijo de Dios. Entonces uno podría decir que si es cierto, ya la gran ramera, que es un sistema, tiene la economía, ¡pum!, montada sobre la economía. La religión, eso ni hablar, ¿verdad? Ahorita vamos a entrar en el tema que yo quiero llegar, ¿verdad? Toda la religión, y de hecho, cuando hablamos de cristianismo, no es la religión. Si hablando de religión, sí está marcada, porque sabemos, me van a entrar en la teología que el cristianismo es una religión, un estilo, es una vida, no un estilo de vida, ni eso es un estilo de vida. Sí es cierto, pero cuando se encarna en estadística o se mete dentro de una estadística, se mencionan religiones. Entonces, el cristianismo, digamos, protestante, separando al catolicismo de esto, no es el que más. De hecho, de las religiones más fuertes en el mundo es la musulmana. Entonces, también investiguenlo, ¿verdad? Y alguien que me busque ahí cuáles son las religiones más fuertes y el cristianismo, sin meter, porque a veces nos meten con los católicos, aunque yo sé que muchos católicos se van a salvar, pero eso es otra historia. Pero la religión es como si ese monte también ya lo perdimos, ¿ok? Las artes y entretenimiento, ni hablar, mi hermano, ni hablar. Porque hoy por hoy todo gira, ¿verdad? El entretenimiento y las artes a temas diabólicos. O sea, las cadenas de televisión, todas están con el tema ese de la inclusión y lo vemos abiertamente. El sexo, la pornografía es lo que más vende, lo que más entretiene la pornografía, todo eso. Ok. Los medios de comunicación, se dicen que las grandes cadenas de comunicación, los dueños son los multimillonarios estos que detrás son los que mandan ahí. Que no se salva ninguna, mi hermano. Que ellos dicen inclusive lo que se tiene que decir, lo que se tiene que ponen hasta presidentes los medios de comunicación. Entonces, es tenaz. Entonces uno dice, wow, el sistema realmente está, o sea, la gran ramera está montada sobre todas estas cosas. El gobierno y política, ni más, ¿verdad? Entonces, uno ve ya países enteros entregados a Satanás. Vemos países vecinos que se fueron entregados a Satanás. Entonces, se ha perdido esto. A uno comienza a dudar ya la familia y la educación, pero realmente uno entra a la familia, ¿qué tipo de familia tenemos actualmente? En general, podríamos salvar de pronto las familias cristianas, pero uno ve familias totalmente destruidas, disfuncionales, sin un sentido realmente de unidad familiar, porque el enemigo se ha dedicado a destruir la familia. Imagínense ahora la educación, lo que está pasando. Yo le mandé un mensaje por ahí de que ya hay una ciudad en México donde es obligación hablar de la inclusión y prohibido tener una Biblia y hablar de Dios en clase. Si eso ya lo sacaron como ley en un país que se determina que es católico, ¿verdad? Uno dice, wow, de ahí empieza, tremendo, de ahí empieza. Entonces, son 7 esferas donde la iglesia, mientras que estemos aquí, tenemos que recuperar esos espacios. Hay gente que está en contra de que hijos de Dios se metan en la política. Hay gente que está en contra de que hijos de Dios estén en los medios de comunicación. Hay gente que cree que no, como hijo de Dios, no puede entrar a hacer entretenimiento, a hacer arte. O sea, y todavía no veo el que sea próspero, multimillonario en la economía, porque creen que eso es diabólico. Y no hemos permitido que en esos montes no exista la luz de Cristo.
Entonces, yo sí creo, ¿verdad?, que nosotros como iglesia tendremos que trabajar por esto. Y yo sí creo que habrá multimillonarios que salgan de gloria en gloria del lugar de restauración y de la Embajada de Jesucristo para dar testimonio en esto, ¿verdad? Y gente que sean dueños de medios de comunicación, gente que esté en la política y que hayan presidentes cristianos. Yo sí lo creo. Entonces, pero la iglesia tendrá que trabajar en esto, porque si estamos aquí tendríamos que ser luz y tenemos llamado a esto. Y yo quiero, ¿verdad?, en unos meses poder tener un seminario de esto y comenzar a darnos cuenta cuál es nuestro llamado en cada uno de estos, ¿verdad? En cada uno, porque saldrán hasta colegios, ¿verdad? Universidades internacionales, ¿verdad? Donde nosotros vayamos a otros países a llevar universidades que estén bajo los principios del reino de los cielos. Yo no sé si alguien sueña conmigo, pero yo creo que sí. Cuando yo escuché esto del profeta Johnny Enlow, yo dije, wow, o sea, yo había escuchado hace años sobre el tema, pero no lo había caído en cuenta y hace como un mes, realmente Dios me volvió a mostrar el tema y dije, sí, no tiene nada raro que esto sea en los 7 montes. Como es un sistema y se está moviendo en todo esto, ¿verdad? Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Ahora, eh, habla entonces, si son reinados, también habla la palabra que 5 van a caer y solamente van a quedar 2 y de esos va a salir uno que va a ser un octavo. Eso lo explicó mi esposa también. Bueno, tremendo, ¿verdad? Pero todo eso dice ahí en el capítulo 17 que todo va a ser para perdición. ¿Ok? También se explica de los 10 cuernos. No voy a caer en eso. Todo váyase al tema 10, que habla del fin de la ramera. Ahí están los videos. Estúdielos, ¿verdad? Otra vez, escudriñe, verifique, no se quede con esto. Pero la verdad que Dios nos está abriendo los ojos para entender que tenemos un llamado como iglesia de seguir batallando por cada monte que Dios nos entregue. Y si nos entrega la educación, tenemos que ir como iglesia a rescatar la educación. No nos dejemos meter esas leyes. No, como padre de familia tenemos que luchar, tenemos que orar, tenemos que batallar, ¿verdad? Porque lo que van a sufrir son nuestros hijos, nuestros nietos. Si permitimos que eso, hasta que Cristo diga, bueno, ya váyanse, vénganse conmigo, y ya eso es otra historia. Eso es otra historia, ¿ok? Bueno. Llama la atención también, esto no lo dijo mi esposa, cuando uno estudia el final de la ramera, que realmente uno ve que los 10 reinados, porque dice que están sobre 7 cuernos y 10 reinos, los 10 reinados se van en contra del sistema. Quiere decir que ellos mismos terminan acabando el sistema. Y uno ve cómo Dios mueve los corazones, ¿ok? O sea, eso me recordó enseguida los movimientos jezabélicos y cómo Jezabel también termina destruida. Y aquí ya entendí, porque yo no veía la relación, ¿verdad? Porque algunos decían y algunos dicen y sostienen que la reina del cielo es la misma Jezabel y también la misma gran ramera. Y uno ve en los comportamientos de ellas tres son lo mismo. Son prostitutas, fornican, van en contra de los hijos de Dios, matan a los hijos de Dios. Todo eso lo hizo Jezabel, ¿ok? Y también la muerte de Jezabel es muy parecida a lo como termina la gran ramera. Porque Jezabel, cuando cae, se la comen sus propios perros, los perros que ella tenía para que ella echaba a los que se rebelizaban en contra de ella y que eran hijos de Dios, los echaban ahí para que los perros los acabaran con los mismos perros que ella tenía. Para eso ella cae y los perros se la comen. O sea, hablan también entonces de esto, de cómo termina la gran ramera. Y es muy, esto lo estoy diciendo yo por revelación, porque esto no lo encontré en ninguna parte, me lo entregó el Señor hoy. ¿Cómo hay un movimiento jezabélico, verdad, en medio de todo esto? Entonces tenemos que profundizar más para conocer Jezabel, porque son los movimientos
que hay en estos tiempos. Son tiempos proféticos, son tiempos donde Jezabel se levanta aún más, ¿ok? Y, pero igual, así como la gran ramera termina destruida por su propio reino que la sostenían, igualito, así Jezabel termina destruida por sus propios perros, ¿ok? Entonces, esto es importante y que quedemos ahí con esa inquietud, porque tenemos que conocer más Jezabel y cómo trabaja Jezabel en medio de cada uno de estos montes, atacando estos montes. Bueno, el versículo 18 habla entonces de la gran ciudad, esto también lo habló mi esposa, y váyanse entonces a la caída de Babilonia, también en el video, en el tema 10, que está en YouTube, ahí está, lo pueden recordar. Ya en el capítulo 19, entonces ya sale de esta visión y entra en otra, Juan, el apóstol Juan, y se le abren los cielos y tiene otra visión, ya tiene una visión de los cielos se abren a los ojos de Juan, perdón, y él ve una gran multitud, ¿verdad? Una multitud que comienza a decir aleluya, 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 4 aleluyas, y hablan de la salvación, ¿verdad? Porque dicen, atribuyen al Señor toda salvación, toda gloria y poder, ¿ok? No se expresa aquí en esta gran multitud, pero está todo el cielo elevando aleluya, que aleluya, ustedes saben que significa alabado sea Jehová, o alabad a Jehová, y le están dando toda salvación. Es decir, ¿por qué? Porque en ese momento que se ejecutó juicio sobre la gran ramera y se destruye la gran ramera, ya todos los cielos comienzan a alabar al Señor, ¿verdad? Y le atribuyen la salvación, la gloria y el poder. ¿Listo? Tremendo. Poderoso eso, esa visión que tuvo Juan ahí y dándole la gloria al Señor. Pero también dice ahí mismo donde la gente decía, porque sus juicios son verdaderos y justos. O sea, toda la multitud que está en los cielos está reconociendo, ahí estarán ángeles, me imagino, la iglesia de Cristo, todo el mundo, reconociendo que los juicios que se hicieron son justos y verdaderos. ¿Ok? ¿Y por qué? Porque recuerden que hay 2 crímenes grandes que hizo la Gran Babilonia, el sistema, dice, corrupción de la tierra con las fornicaciones de la Gran Babilonia y los asesinatos de los cristianos. Entonces Dios juzgó eso, ¿ok? Y llama la atención porque la forma como él juzga a Jezabel es cuando Jezabel mata a Nabot y a su familia, ¿verdad? Y derrama sangre inocente. Y por eso es que es juzgado. ¿Ok? Por eso es que es juzgado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo. Eso es poderoso. Bueno, listo. Después en el capítulo 19, también en versículo 9, versículo 10, se habla de la boda del Cordero. Ya esto lo explicó mi esposa. Váyanse, si no es mi esposa, sí, creo que fue mi esposa en el tema 6. Que es importante. Digamos que todo eso se está dando en la tierra, los juicios, la copa. Arriba se están haciendo la boda del Cordero, ¿verdad? Que es el Cordero con la iglesia. Se está haciendo una ceremonia, hay una gran cena. Todo eso está pasando en los cielos. Cuando ya todo eso sucede, ahora sí viene entonces algo que no habíamos visto, que es el capítulo 19, versículo 11 al 21. Alguien que lo lea, por favor, rápidamente. Capítulo 19, versículo 11 al 21. Y vi un gran trono blanco y el que estaba sentado en él, delante del cual huyeron la tierra y el cielo, y ningún lugar se encontró para ellos. Y vi los muertos grandes y pequeños de pie delante de Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida. Y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. Y el mar entregó los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que habían en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago del fuego. Esta es la muerte segunda. El que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Tremendo. Entonces, miren esto. Miren esto. Viene Juan y ve
y se abren los cielos otra vez y ve a alguien montado, ¿verdad?, en un caballo blanco, un jinete. Era tan esplendoroso, wow, que él dice que había o sea, deslumbrante, ¿verdad? Y nadie podía oponerse a su señorío y majestad. Dice que ni los cielos ni la tierra, todo el mundo se escondió. Wow, tremendo, ¿verdad? Y que donde él pasaba, o sea, era tan fuerte su gloria, ¿verdad? Y él dice que viene aquí, viene y comienza, y él llama, y él hace que los muertos se pongan delante de él, de pie. Aquí hay varias connotaciones, ¿ok? Varias connotaciones. Porque dice que aquí un caballo blanco y que lo montaba se llamaba fiel y verdadero. Esto tiene una connotación profética porque un caballo blanco, ¿verdad? El trono era blanco, el caballo era blanco, habla entonces de la santidad de que lo está montando, de que no hay tacha sobre él, y es importante porque se llama fiel y verdadero. Quiere decir que, ¿por qué se llama fiel y verdadero? Porque cuando él llega, ¿verdad? Realmente el pueblo judío va a reconocer quién es y van a reconocer toda la humanidad que todos los que pasaron por Cristo, ninguno era, que este sí es, ¿ok? Entonces, él lleva el nombre fiel y verdadero, que es el que realmente se estaba esperando, ¿ok? Dice que con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego. Cuando se habla de llama de fuego, siempre que vean estas cosas, los ojos llama de fuego, viene porque viene a juicio, ¿ok? Viene a juicio. Y por eso es que se llama el juicio del trono blanco. Ahora vamos a ver. Pero él llega, ¿verdad? Y dice que había muchas diademas encima de él. Cuando son diademas son coronas. Quiere decir entonces que él ya tomó el control de todos los reinos. Y todos los reinos se sujetan a él. Porque después de todo esto va a quedar gente y van a quedar reinos. Pero todos se rinden ante él. ¿Ok? Este nace. Dice, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Y su nombre es el verbo de Dios. Es decir, está hablando entonces la palabra. Y los ejércitos celestiales vestidos de lino fino, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. Es decir, detrás de él venía todo un ejército celestial. Tremendo, ¿verdad? Dice que de su boca sale una espada aguda para herir con ella las naciones. Y él la regirá con vara de hierro. Entonces está hablando de juicio también, ¿ok? Es decir, después de pasar sellos, trompetas, copas, después de pasar todo eso, ya viene ya un juicio final. Y lo va a hacer el mismo Jesús. ¿Ok? Dice, y él pisa el lagar del vino del furor de la ira del Dios Todopoderoso. Cuando se habla de pisar el lagar es donde se hace el vino, se tiran las uvas y se pisan, ¿verdad? Se pisan. No sé si han visto películas esa de viñedo, se pisan. Hay máquinas que ya lo hacen, pero antes literalmente se hacían con los pies. Me imagino que se lavaban bien los pies. Pero entonces antes se hacía en la antigüedad que no había máquinas, se hacían con los pies porque era un sitio, pero ahora ya hay máquinas que estripan y sacan el jugo, ¿verdad? Entonces, pero antes había un lagar. Entonces, esto habla de que se va realmente a sacar y se va a exprimir todo y se va a sacar realmente lo que es cada quien. Se va a medir el jugo ahí de la gente, el fruto de la gente. Ahora, dice, y en su vestidura y en su muslo tiene escrito el nombre Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Ok? Aquí realmente está marcando una diferencia con el anticristo. Listo. Vamos a entender unas cosas que son interesantes. Bueno, cuando ya viene eso, antes de eso entonces se habla que él viene y ahí forma el milenio. Esto lo dio la pastora Ana, ¿verdad? Y está en el tema 12, ahí no me voy a centrar. Pero viene el Señor y forma el milenio. ¿Ok? Él comienza a regir sobre la gente que quedó. ¿Ok? Sobre la gente que quedó. Pero después de eso, dice que se suelta Satanás, también eso lo vimos, y él viene, bueno, ya después que cogen a Satanás y lo meten en el lago del fuego y todo eso, porque él convence a la gente y se produce la tercera batalla, que es de Gog y Magog,
Pero ya después esto viene el trono del juicio del trono blanco, que está en el capítulo 20, versículos 11 y 15. Dice que después que el diablo fuera juzgado, ahora le toca el turno a los hombres, es decir, toda la humanidad será juzgada. ¿Y quién lo va a juzgar? Ese que vino en el caballo blanco, ¿verdad? Que es fiel y verdadero, que es Señor de señores, Rey de reyes, ¿ok? Y a todos los inconversos, a todos los que murieron sin Cristo, los hace resucitar. Tremendo, ¿ok? Miren este pasaje, así como nosotros vamos a ser arrebatados, ¿verdad? Y nos van a entregar un cuerpo glorificado. Y Él hace levantar a los que están durmiendo en Cristo, los hace levantar. De hecho, primero resucitan los que están durmiendo, dice la palabra, y les pone un cuerpo glorificado. Después nosotros nos raptan si no hemos muerto, ¿verdad? Y estamos ahí arriba. Bueno, después Cristo baja y todo eso, hace el milenio. Pero en esta parte Él va a hacer que los muertos inconversos, los que rechazaron a Cristo y murieron, resuciten. ¡Pum! ¿Ok? Ahora, habrá gente que está aquí que también, que son inconversos y, y tendrán que ser juzgados. Entonces, el Señor los va a poner todos, todos, no va a faltar ninguno. Tanto que dice, y ahí lo leyó, ¿verdad? Que lo leyó la hermana, que el mar va a devolver los muertos, ¿verdad? Que murieron sin Cristo lo va a devolver. ¡Pum! El Hades y la muerte va a devolver sus muertos. Ahí hay una discusión, inclusive porque el Hades y la muerte son, digamos, son potestades malignas, realmente, ¿verdad? Y retienen a todos. De hecho, hay teólogos que dicen que cuando una persona se muere sin Cristo, hoy se va para el Hades. ¿Okay? Y allá permanece hasta que vaya a ser juzgado en este juicio del trono blanco. Fíjense que hasta el juicio del trono blanco es porque se habla de un trono que es blanco, que es santo, ¿ok? Y el único trono blanco que existe, que es santo, es del Señor. ¿Listo? Entonces, el mismo Señor es quien va a juzgar. Es el que está sentado en ese trono. Y eso lo podemos ver inclusive en los evangelios, hasta en Hechos, en Romanos, en Timoteo también habla de que Él va a juzgar a las naciones. No me voy a centrar en eso, lo pueden buscar, ahí va a quedar. Entonces, llama la atención esto porque dice que el ángel, Juan dice y escribe, dice, y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios. Dice grandes y pequeños. Quiere decir, y se refiere realmente a que los muertos espirituales, los que no recibieron a Cristo, van a resucitar y van a tener un cuerpo, ojo, van a tener un cuerpo, no el glorificado, un cuerpo de tormento, dice la palabra. Wow, tremendo. Entonces, esto es tenaz, porque entonces eso, cuando dice grande y pequeño, que no va a tener consideración de nada, de clase, nada, ahí todo el mundo va a ser igual, ¿ok? Hasta el millonario, hasta el pobre, que no recibieron a Cristo, todos se van a poner delante del Señor. Y dicen que van a estar de pie, como lo leyó la hermana. Quiere decir que están esperando cuando se va a dictar un veredicto, la hermana Ide no me deja aquí, de pronto me corrige si estoy mal, siempre el juez, bueno, uno lo ve en la película que dice, pónganse de pie que vamos a dar el veredicto final, ¿verdad? Porque es algo que es reverente, ¿verdad? Y aquí se dice que ellos están de pie, todos esperando lo que el Señor Jesús le va a decir, ¿ok? Ahora, llama la atención porque cuando hay un juicio, hay unos argumentos por el cual van a ser juzgados. Y dice la palabra que se abren libros, ¿ok? Realmente se van a abrir dos tipos de libros. Uno, que es el libro de la vida, ¿ok? Y hay otros que es un libro donde se escriben las obras, ¿ok? Ojo con esto porque esto es fundamental. En el libro de la vida van a estar escritos o están escritos los que aceptan a Cristo Jesús. Pero llama la atención porque son dos libros los que se abren, ¿ok? Ahí frente a ellos. No se está juzgando a la iglesia de Cristo. Se está juzgando a los muertos espirituales, a los que no recibieron a Cristo.
En ese momento están los dos libros, están el del libro de las obras y el libro de la vida. Entonces, uno se preguntará, ¿para qué el libro de la vida a los que no recibieron de Cristo? Porque en esto, yo me imagino que el Señor le demostrará a todos que ellos no recibieron a Cristo en cuanto estuvieron en vida. Entonces, lo buscarán en el libro de la vida y no lo encontrarán. Y dicen, no, ustedes no recibieron a Cristo, ¿verdad? Entonces, aquí está demostrado que no recibieron a Cristo. ¿Por qué? Porque hay una condición para entrar a la vida eterna con Él, para estar en vida con Él. Y es que haya recibido a Cristo en tu corazón, lo haya confesado con tu boca, ¿verdad? Y eso está en la Biblia, ustedes lo conocen. Por eso eso es lo que hablamos de la seguridad de salvación. Pero no he encontrado aquí qué es lo que toca hacer entonces. Mirar las obras. Como él no cogieron a Cristo para cubrir todos sus pecados y que no se han contado, sino que la fe se ha contado como justicia, como dice la palabra, se van al libro de las obras. Entonces, dice ahí la palabra que van a ser juzgados según sus obras, ¿ok? Y cuando son juzgados según sus obras, las obras van a hablar lo que son ellos. Y, oh sorpresa, las obras van a decir que merecen el castigo eterno. Porque ninguna obra va a dar para suplir lo que se necesita, lo que hizo Cristo Jesús. Tremendo. Ahora, todo eso nos lo explican toda la vida cuando nos evangelizan y se lo decimos nosotros pastores a todos, ¿verdad? Cuando predicamos. Y han escuchado esto muchas veces, que no es por obra, sino por Cristo Jesús. Pero cuando tú no tienes a Cristo, la única que es para medirte son tus obras. Pero ahora, obviamente, todo lo que está escrito aquí serán obras de maldad, porque no tuviste a Cristo. Pero aún eso está escrito. ¿Por qué? Porque es un Dios justo y le va a demostrar a cada persona lo que hicieron en su vida. Y dicen que van a salir secretos lo más profundo que están escritos ahí de cosas que hicieron. ¡Wow! Tremendo. Dice Romanos 2:16, dice, en el día en que Dios juzgará por Jesucristo los secretos de los hombres conforme a mi evangelio. Tremendo, ¿verdad? Entonces el Señor va a juzgar. Y ya Pablo estaba hablando de esto, de que va a juzgar, ¿verdad? A los hombres por sus secretos. Y habrá muchas cosas, ¿verdad? Que los hombres habrán hecho que están ahí escritas, ¿verdad? Que aunque creemos que Dios no se da cuenta, Dios va escribiendo todo, hermano. ¿Ok? Bueno. Eso no quiere decir que nosotros no tengamos obras malas. Pero nosotros nos vamos a salvar porque Cristo pagó el precio de esas obras, pues de esos errores, ¿ok? Entonces, hay dos libros abiertos, ojo, dos libros abiertos. Son las pruebas fehacientes que en todo juicio hay que poner pruebas, ¿ok? Fíjense que en el cielo, Cristo es nuestro abogado, ¿ok? Cristo es nuestro abogado. Pero para aquí en la tierra, cuando Él venga a juzgar a la tierra, Él va a ser su juez. Cosa tremenda. ¿Ok? Y Él va a poner sus argumentos, no sé cómo le llamaríamos eso, doctora Aide, pero Él va a poner sus pruebas diciéndole a la gente, mire, es cierto, por esto yo lo estoy juzgando. Porque tú mataste, porque tú robaste, porque tú abortaste, porque tú mentiste, porque tan. ¿Ok? Tremendo, ¿verdad? También habla que que todo está enfrente de él, que los muertos salen del mar, el Hades, o sea, es decir, nadie que haya muerto sin Cristo se va a salvar de ese juicio, nadie. Es lo que quiere decir la palabra, ¿listo? Ahora, cuando ya el Señor le diga, ustedes son culpables y su destino va a ser ser lanzados al lago de fuego. Imagínense que el lago de fuego es donde va a reposar los demonios y va a reposar Satanás también. Entonces, que el mismo castigo que Satanás va a recibir, lo va a recibir esas personas que no han recibido de Cristo o no recibieron a Cristo cuando estuvieron vivos. Mi hermano, esto es, yo no le quiero meter terror
porque la Biblia no es de terror, es de amor. Pero hay que entender que hay que aceptar a Cristo en nuestro corazón y corregir, mi hermano. Porque dice entonces que ese lugar es un lugar de tormento. Es decir, que la gente va a tener cuerpos, ¿ok? Pero esos cuerpos van a ser de tormento, es decir, inclusive van a sentir todos los dolores, dice la palabra, todo. Donde dice la palabra que va a venir el rechinar y crujir de dientes, ¿verdad? Porque y ahí en el lago de fuego va a haber va a arder, va a haber calor, como usted no se imagina. O sea, y ahí va a estar, si eso es para Satanás, él va a hacer que mucha gente también se vaya con él. ¿Ok? Así como él tumbó la tercera parte de los ángeles, él va a querer que mucha gente aquí en la tierra se vaya con él. Gente que de pronto hasta no tenía por qué irse, ¿verdad? Caerá en eso. Bueno, tenaz, tenaz, tenaz. Ahora, ese va a ser un destino eterno, como para nosotros va a ser una vida eterna. Ahí habla la palabra que ese va a ser la segunda muerte, es decir, la muerte segunda para ellos. ¿Por qué muerte segunda? Porque Dios lo va a haber una resurrección de los muertos inconversos. Es bueno entender esto y que le quede como tarea también que investiguen cuántas resurrecciones hay. Porque también los inconversos van a resucitar, pero para ser juzgados. Y cuando son juzgados, que son echados al lago de fuego, ellos van a experimentar eso como una segunda muerte. Y hablan de la muerte segunda, ¿ok? Lo habla la palabra. Entonces, su destino será el lugar de tormento, un lugar ahí, o sea, tenaz. Bueno, y hay algo interesante, y llévese esto en su corazón, porque dice ahí el versículo 15 del capítulo 20, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado de fuego. Preocúpese estar, que su nombre aparezca. Preocúpese, búsquelo ahí, en la V, Valencia, a ver si está. Que lo llamen a lista y ustedes lo encuentren. ¿Ok? Preocúpese, porque si no está escrito en el libro de la vida, nada que hacer, va para el lago de fuego. Ahora, esto es interesante porque aquí se cae toda teoría de los católicos, por ejemplo, porque la palabra no habla de purgatorio, ¿ok? O sea, ahí el Señor juzga e inmediatamente lo manda para el lago de fuego. Ahí no habla nada de purgatorio ni nada de eso. Entonces, olvídese, mi hermano, de hacer misas y que las 8 misas y que las 8 noches y las 9 noches y no sé qué cosa y que para que su alma se vaya en paz. Si no recibió a Cristo, nada que hacer. Entonces, esto es de ahora, ¿verdad? Predique ahora a sus familiares. Predique ahora, hoy. Tú no sabes si mañana ya no están. Que por lo menos entiendan algo, que así sea en el lecho de muerte, ellos se arrepientan. Corra cuando una persona a usted le diga, es que fulano de tal está moribundo, ya está para morirse. Vaya y hágale que renuncie, que se arrepienta, que por lo menos le dé la oportunidad de arrepentirse. Llévelo a arrepentimiento. Explíquele esto, que después los familiares que están y que vamos a hacer la 9 noche para que está en el purgatorio, eso es falso, mi hermano, eso no lo habla la palabra. Y aquí está, y está escrito, de que el que no está en el libro de la vida se va para el lado de fuego. Ya, sencillo y cruel, porque no hay otra oportunidad. Por mucho y más, después que le hacen unas misas, después de un año, o sea, y pagan la misa, nada de eso tiene asidero, nada, si no recibió a Cristo Jesús, nada que hacer, se va para el lado de fuego. También, y esto sería bueno corroborarlo, yo no lo pude buscar bien, pero me ha interesado el tema y voy a buscar cuáles son las diferencias. Ese es otro seminario que tenemos que dar, las sectas. Hay un seminario que quiero dar que es apologética y después vamos a ver las sectas. Porque también los testigos de Jehová hablan de que Yo quiero la secta. ¿Cómo? Que a mí me gustaría que hicieran las sectas. Sí, vamos a estudiar algún día las sectas porque es bueno entender cuáles son las diferencias con la palabra de Dios, no con el cristianismo, con la palabra de Dios. Porque los testigos de Jehová también sostienen
que la muerte acaba con la existencia de los incrédulos, es decir, que no hay ningún infierno, ¿sí? Y de hecho, para ellos antes decían que ellos eran los 144.000, yo se los dije. Cuando ellos llegaron a más de 144.000 a nivel mundial, cambiaron la teoría. Cosa acomodada, ¿no? Que ellos eran los 144.000 testigos, por eso que se llaman testigos de Jehová. ¿Ok? Que dice la palabra, ellos eran los 144.000. Cuando ya llegaron los 144.000, que es bueno investigar esa historia también, en qué años llegaron los 144.000, ya cambiaron el concepto y ya no eran los 144.000 que dice la Biblia, los testigos de Jehová. ¿Ok? Igual dicen ellos que no existe ningún infierno, y es falso, porque la palabra sí dice de que son lanzados al lago de fuego. ¿Ok? Hermano, yo no quiero eso. Hay que alinearse con el Señor. Bueno, después viene del milenio, ya hablaron, los cielos nuevos y tierra nueva también hablaron, váyanse al video. La venida de Cristo también lo hablaron. Ok, esto es, aquí ya concluyo, y se pueden concluir muchas cosas, ¿verdad? De todo esto que hemos visto, de todo Apocalipsis. Hay algo importante, no tenga temor de leer Apocalipsis. Le han puesto tanto misticismo y tanta traba a leer Apocalipsis, que inclusive cuando lo traducimos, porque cuando tú buscas qué significa Apocalipsis, realmente la palabra Apocalipsis es una palabra traducida al español, pero la palabra real que viene del griego es revelaciones. Es decir, nosotros deberíamos ponerle a ese libro revelaciones, y es más adaptable e entendible a nosotros, aunque Apocalipsis supuestamente significa los últimos tiempos. Pero el tema de cuando uno lo escucha como revelaciones, se le da más por leer, ¿verdad? Y entender qué es lo que quiere Dios. Y si el Señor le puso revelaciones, ojo con esto, si el Señor le puso revelaciones, es porque Dios quiere que nosotros sepamos lo que viene. ¿Ok? Llévese eso en su corazón. Dice Apocalipsis 22:11, el que es injusto sea injusto todavía, y el que es inmundo sea inmundo todavía, y el que es justo practique la justicia todavía, y el que es santo santifíquese todavía. Quiere decir de que habrán personas que buscarán cada día más y más alejarse de Dios, pero los que somos de Dios tendremos que buscar santificarnos más y más en Él. ¿Ok? Todas estas cosas para nosotros entender que es una lucha, es una guerra, pero al final el Señor nos dará la victoria, porque Él tiene la victoria. Que nos espera algo mejor realmente. Que hay un final donde dice, y eso lo explicó la pastora Ana, que va a ser hermoso realmente. O sea, yo no sé, pero para mí el saber el final, wow, es tremendo, es glorioso. Porque que a usted le digan que al final usted, a pesar de las circunstancias que está pasando, que está viviendo, al final vamos a estar súper bien todos, súper bien, excelente, ¿verdad? Vamos a vivir con el Señor con todo, con toda la gloria. Uno dice, wow, Señor, vale la pena, ¿verdad? Trabajar por el reino para que mucha gente pueda vivir eso también. Hay personas que se puedan dormir y creer que simplemente significa recibir a Cristo y ya. No, hay que trabajar, porque aún dice Apocalipsis 22:14, dice, bienaventurados los que lavan sus ropas. Y quiere decir definitivamente que nos toca una tarea de santificarnos aún más, ¿verdad? Es un proceso de santificación lo que vivimos, pero también para que mucha gente venga a los pies de Cristo. ¿Ok? Cuando empieza todo el Apocalipsis dice, el que tenga oídos que oiga. Y es bueno que afinemos nuestro oído a estos tiempos. Hoy le han puesto el nombre orden mundial, pero al final viene siendo el sistema de la gran ramera. Y es una realidad en nuestra vida, en cada monte. Mientras estemos aquí, nuestro deber es ser luz y sal. No podemos ser personas que sean pasivas espiritualmente.
De hecho, el mismo Señor habla de ser violentos espiritualmente. Y la verdad, todavía hay gente pasiva. Todavía hay gente pasiva. Yo he entendido en estos tiempos, en este ayuno que estamos llevando, que todavía nos falta. Yo cuando veo todavía personas que todavía son libertadas en muchas cosas, uno dice, todavía nos falta, Señor, lavar nuestras ropas. Y lo digo hasta porque el Señor todavía me muestra cosas que hay que limpiar, aún de mis antepasados. Entonces, esto no acaba aquí, mi hermano. Hay muchas cosas por aprender, muchas cosas por poner en práctica para esperar la venida del Señor y ver todo eso que Él manifestó, ¿verdad? Al apóstol Juan hecho una realidad. Ahora, y que se lo confirmaron los profetas, ¿no? Es tenaz. Esto debe de realmente alentarnos a seguir y trabajar por nuestras generaciones, trabajar por nuestra familia. Todos los que estamos aquí tenemos familiares que son inconversos. Y si uno sabiendo estas cosas que vienen para los inconversos, doblemos rodillas, busquemos que el Señor nos guíe, porque sabemos que hoy por hoy, no es solamente hablarle de Dios, hay muchas cosas que hay que hacer. Ministrar, hay otras cosas que dar testimonio, dar amor, practicar con el ejemplo o enseñar con el ejemplo, ¿verdad? De que somos hijos de Dios. Entonces, esa es la tarea. Yo espero que hoy terminamos, ya con esto terminamos, espero que esto le haya enseñado algo. Yo quiero que si hay preguntas, pregunten, pero también quiero escuchar unos dos, tres conceptos de lo que le pareció el seminario. Y quiero al final después entonces decirle qué es lo que viene y qué es lo que Dios nos ha hablado para nosotros seguir en esta tarea de edificarnos todos en lo que es la palabra de Dios. Nos damos cuenta que nos falta todavía mucho por aprender, ¿verdad? Que no es solamente asistir un domingo, aunque hay que asistir, ojo, no me confundan, un miércoles, pero también hay que escudriñar la palabra y estudiar la palabra. Bueno, abro los micrófonos, el que quiera hablar. Bueno, yo sí tengo una pregunta.